la facultad. Buenas noches. Es un tema un poco ya diferente para ustedes. Vamos a hablar de la primera patología neurológica, que son las cefaleas. En el año pasado salió por primera vez una recopilación que se llama el Atlas de Cefaleas, año 2011. Este Atlas fue un trabajo mundial donde se recopiló la información que tenemos sobre epidemiología, tratamiento y diagnóstico de cefaleas primarias. Como podemos ver en el recuadro en rojo, en América, donde vivimos, las cefaleas, cualquier cefalea, compromete el 46% de la población en América. La migraña compromete el 10.6% de la población, cefalea tipo tensional 32.6%, y un concepto que ahorita vamos a hablar cuál es, que es las cefaleas crónicas, que es lo que se ve en el recuadro de cefaleas de más de 15 días, que compromete el 4% de la población en América. En Colombia tenemos varios trabajos epidemiológicos. El que se llamaba Epineuro, es un trabajo muy grande que se hizo en el año 2003. Se puede ver que la prevalencia de la migraña, cuando se confronta a otras patologías neurológicas, es mucho más frecuente. Por cada 1000 sujetos en Colombia, 71 sufren migraña cada año. Si se compara frente a enfermedad cerebrovascular, demencia, epilepsia, neuropatías o Parkinson, es una enfermedad mucho más frecuente de lo que se pensaba. La Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor ha hecho varios trabajos sobre epidemiología general del dolor. En el año 2008 hizo un trabajo donde se indagó en millones de colombianos y el 34% tenían dolor de cabeza. En el año 2011 había un trabajo similar con 10 millones de colombianos y la cefalea nuevamente es la primera causa de dolor en Colombia, 26% de la población, por encima de otras enfermedades, otros órganos afectados. La IHS, que es la Asociación Mundial para el Dolor de Cabeza, se creó en el año 88, que fue la primera clasificación que existió. En el año 2004 surge la segunda clasificación de dolores de cabeza que abarca primarios y secundarios. La IHS 2004 define la migraña, como aparece acá en el recuadro, como migraña con aura o sin aura, como diagnóstico del subgrupo, síndrome de la niñez, y un punto que quiero hacer mucho énfasis en el 1.51, que es el concepto de migraña crónica. No existía hasta ese momento esa definición. Para hacerlo más sencillo que el recuadro, la IHS, ¿cómo define migraña? Dice que debe haber dos criterios mayores asociados a al menos dos criterios menores. Los dos mayores son más de 5 episodios de dolor en la vida, de más de 4 horas sin medicamento en adultos, o más de 1 hora en niños sin medicamento. Eso para sin aura. Cuando es con aura necesitamos más de 2 episodios en la vida de más de 4 horas. Esos son los dos criterios mayores necesarios y obligatorios. Y les tenemos al menos 2 criterios menores, que es que el dolor sea unilateral, que sea pulsátil, que sea moderada a severa intensidad, que tenga náuseas o vómito, que tenga fotofobia o sonofobia, o un equivalente, y es buscar sitios con pocos estímulos auditivos y luminosos, que aumente con actividad física o que el paciente prefiera reposo. ¿Por qué la IHS no exige todos los criterios diagnósticos? Porque tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja. Los mejores son náuseas, que tienen sensibilidad del 90% y especificidad también del 90%, sonofobia y fotofobia 80%. Y ahí hacia abajo todos tienen entre 50% un poco más de sensibilidad y especificidad.
Hay un concepto que se llama tipo vacilar. Tipo vacilar es que además que tiene los síntomas que les acabo de mencionar, se compone de una serie de síntomas mucho más ruidosos, como disartria, vértigo, tinnitus, hipoacusia, diplopía, ataxia, pero todos son síntomas transitorios de más de 5 minutos y menos de 1 hora. La IHS define entonces que es episódico cuando son menos de 15 días de dolor al mes, o crónico más de 15 días de dolor de cabeza al mes. Hemos aprendido mucho en los últimos 20 años sobre el dolor de cabeza y lo que sabemos es que tenemos el nervio trigémino, si lo recuerdan, tiene 3 ramas, la rama superior o rama B1, la rama intermedia o B2 y la rama baja aquilar 3. La rama B1 da inervación a la sensibilidad de las regiones supraorbitarias hasta la región mastoidea bilateral, tanto extracraneana como intracraneana, y envía su fibra aferente, que es la primera vía, hacia un núcleo sensitivo que está por encima de la mastoides. A su vez, el nervio trigémino tiene un nervio sensitivo cervical. Y ese nervio sensitivo cervical o rama caudal da la inervación a la región suboccipital y cervical 1, 2 y 3. Y esta raíz cervical envía su raíz aferente al núcleo sensitivo inferior que está por debajo de la mastoide, del territorio. Este concepto se denomina la teoría de la convergencia. Y por eso que en la teoría de la convergencia es que la IHS no exige ubicación anatómica para ningún tipo de dolor de cabeza. Porque el paciente puede tener una rama superior irritada y puede tener dolor cervical, o puede tener la rama inferior irritada y tener dolor frontal. Entonces, por ese motivo, la IHS en ninguna cefalea exige ubicación. Los criterios diagnósticos se definen por síntomas, cualidad y característica. Para hacerlo más complejo, la migraña puede dar dolor en la cara exclusivamente en el 10 al 15% y puede dar dolor en región occipital y cervical entre el 30 al 50% y sigue siendo migraña. Desde esos núcleos salen las raíces de segundo nivel que ascienden hasta el tálamo y desde el tálamo ascienden hacia la corteza. Nadie ha podido definir la pregunta de dónde se origina el dolor, si el dolor se origina en la corteza o si el dolor se origina en los tallos cerebrales. Lo que sí sabemos es que en el año 94 por primera vez se logró fotografiar un cerebro de un paciente con migraña. Y ese estudio se replicó en el año 2005, que es esta imagen, donde se puede ver en una resonancia funcional una serie de zonas anatómicas que están encendidas funcionalmente, pero la zona más importante y que lo diferencia de otras zonas de dolor es esta región que está en la protuberancia, que se denomina la sustancia gris periaqueductal. Esta zona es la que se considera como el generador de la migraña. Y es una estructura fundamental porque si miramos esta imagen, tiene una relación fundamental y cercana con las vías del nervio trigémino. Y esta zona tiene cambios funcionales cuando se expone a medicamentos. Entonces, la sustancia que es periaqueductal en la protuberancia se considera el generador por excelencia de la migraña. Una vez hay una activación de las fibras aferentes del trigémino y logran causar una activación de las zonas del tallo cerebral, hay una activación posterior de las fibras eferentes del trigémino. Esas fibras eferentes son ricas en neurotransmisores. Y los dos más importantes de todos son la serotonina, que es un modulador de dolor, y el péptido,
que es este que está acá, el CGRP, es una sigla en inglés, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Este péptido se considera como el mediador final más importante de la migraña. Una vez activan entonces las fibras aferentes, estas fibras liberan esos dos transmisores, serotonina y el CGRP, y lleva entonces a que se activen las fibras perivasculares, llevando a un fenómeno de dilatación. Hay un fenómeno de inflamación de la leptomeninge, es decir, hay meningitis química que puede ser difusa o local, y a su vez hay una activación subsecuente de los núcleos del tallo cerebral. Eso perpetúa el fenómeno. La serotonina entonces es un mediador muy importante porque una vez es activado se mueve desde el botón sináptico hacia la hendidura sináptica, y cuando es liberado permite entonces que se activen otros receptores, se desinhibe el receptor del CGRP y a su vez también se desinhiben los receptores del óxido nítrico. Esto es lo que se denomina inflamación neurogénica. Hasta la década de los 80, la migraña se considera una enfermedad netamente vascular. Sabemos que hay cambios vasculares que son un epifenómeno del dolor y simplemente es una respuesta a un fenómeno inflamatorio. Pero hoy por hoy se considera que la migraña es una enfermedad inflamatoria, que es lo más importante que explica todo el fenómeno. A su vez hay una serie de fenómenos neuronales en donde un paciente que tiene migraña, la capacidad de las neuronas de habituarse a un fenómeno al que se exponen se disminuye. Y este fenómeno entonces hace que cuando se exponen a un estímulo, repetitivamente responden al estímulo sin detenerse. Eso explica por qué los pacientes se van cronificando con el tiempo. Y para hacerlo más complejo, tenemos que el generador no solo está independiente, sino que está interrelacionado íntimamente con lo que se denomina el sistema cortical inhibitorio ascendente, que son múltiples estructuras cerebrales que participan en la mediación o modulación del dolor, como cuáles, como la amígdala, como la ínsula, como corteza prefrontal, corteza del cíngulo, corteza somatosensoриal y sensitiva. Entonces todo esto le da el componente afectivo, emocional, comportamental que tiene el dolor. Después es tan complejo un paciente con dolor porque no solamente es un hecho puntual inflamatorio, sino que hay una activación de múltiples cascadas, y por esto es que el año pasado surgió esta hipótesis que consideramos que es mucho más amplia, donde se denomina que es una enfermedad donde hay una disfunción neurolímbica. ¿Por qué? Porque cuando se activan todos estos núcleos del tallo, hay una disfunción del hipotálamo. Y recuerden que el hipotálamo participa en la mediación del comportamiento y la conducta. Hay un trastorno de la amígdala, con consecuentes hallazgos frecuentes de trastornos afectivos. Para mencionarlos, en pacientes que tienen cefaleas primarias, sobre todo migraña, el RR de tener una enfermedad psiquiátrica asociada está entre 4,5 a 7, de trastorno de depresión, ansiedad, pánico, bipolar. Trastornos del sueño también, con RR de 5. Y hay múltiples trastornos del comportamiento y de personalidad, y todo esto está explicado por los cambios funcionales que existen durante el dolor. Como es complejo entonces dar mucho más comprensión a la enfermedad, en el año 2003 se hizo un trabajo donde se intentó tomar los criterios de la IHS y definir si con algunos de esos elementos podemos dar un diagnóstico rápido y preciso de migraña. Se hizo un trabajo muy extenso y se concluyó que la presencia de un paciente que llegue a un servicio o ambulatorio o de urgencias, que tenga discapacidad, náuseas o fotofobia, tiene una sensibilidad del 81% para el diagnóstico de migraña, una especificidad aceptable, pero lo importante es un valor predictivo positivo por encima del 90%. Discapacidad, náuseas y fotofobia
3 preguntas fáciles de hacer y no nos toman más de un minuto para hacer las preguntas. Si nosotros tuviéramos el tiempo y la dedicación de aplicar cada uno de los criterios diagnósticos de la IHS y los expusiéramos en cada paciente, esto nos daría entonces una sensibilidad del 87%, especificidad del 58%, para un valor predictor positivo del 97%. Entonces sí nos ayudan los criterios clínicos de la IHS para aproximarnos al diagnóstico clínico. Siempre había una pregunta: ¿puedo hacer el diagnóstico de migraña o una cefalea primaria sin necesidad de neuroimágenes? Y la respuesta es sí. Si yo tengo un paciente que tiene un dolor pulsátil, dura de 4 horas a 3 días, es unilateral, tiene náuseas, es discapacitante, si tiene 4 o 5 elementos, el riesgo de diagnóstico es de 24. Si tiene 3 de esos 5 elementos, el RR es de 3,5. Si son solo 2, ya sí no nos va a ayudar al diagnóstico. Y entonces, ¿cuánto requieren neuroimágenes? Cuando esos pacientes que tienen cefaleas autonómicas trigeminales, como el clúster, que es una patología diferente en la migraña. Que para recordarlo, ¿cómo se define el clúster? Son pacientes con un dolor exclusivamente unilateral, de corta duración, desde 15 minutos a 3 horas, más de un episodio al día, menos de 8 episodios al día, de un dolor que es severo, que cuando hay dolor, el paciente tiene al menos un síntoma autonómico, que son ¿qué? Ojo rojo, o epífora, o edema palpebral, o congestión nasal, o rinorrea líquida, o taponamiento nasal, o edema facial. Que todos esos síntomas autonómicos ceden cuando el dolor desaparece. Cuando ese paciente que consulta por primera vez con un síntoma de esos y una sospecha diagnóstica de la enfermedad, siempre requiere neuroimagen como primera medida. El riesgo relativo de alguna anormalidad es de 10,7. Que tenga el paciente alguna anormalidad objetiva al examen neurológico, así sea un Babinski dudoso, o una respuesta plantar neutra y otra positiva, y no son compaginables, el riesgo relativo de anormalidad es de 5,3. Una cefalea que ustedes no logran encasillarla en un diagnóstico, el riesgo de detección de anormalidad es de 3,8. Aura por primera vez, 3,2. O una cefalea que se empeora por maniobras de Valsalva, el riesgo relativo es de 2,3. Pero si tenemos un paciente que se ajusta a los criterios diagnósticos de la IHS y tiene un examen neurológico completamente normal, el riesgo relativo de detección de normalidades en TAC o resonancia es de 0,9. También siempre ha habido la confusión, senos paranasales. Tengo dolor frontal y los médicos hacen diagnóstico de migraña, no hacen diagnóstico de sinus headache, que realmente no existe, es un término americano que es incorrecto. En un estudio que es el más grande de todos que se ha hecho, se encontró que los pacientes que consultan con dolor en la región frontal o etmoidal, el 85% tiene migraña, o episódicas o crónicas, y tan solo el 3% tienen dolor por enfermedad de senos paranasales. El paciente con dolor repetitivo recurrente, hasta que lo contrario, es una migraña y no enfermedad de senos paranasales. Incluso se sabe hoy por hoy que en el 50% de sujetos con migraña hay síntomas de escurrimiento de líquido transparente no fétido y de congestión nasal durante el dolor, y sigue siendo migraña. Igualmente, el paciente viene con mareo y tiene dolor y hay una gran confusión. Frecuentemente ya también sabemos que hay una alta asociación de síntomas de dolor con vértigo, y a mayor intensidad de dolor, mayor asociación de vértigo. Y todo eso se da por la interrelación que hay de los núcleos vestibulares con los núcleos del tallo cerebral y con los folículos cuadrigéminos que están todos en el tallo cerebral, que son vías de relevo. Y a su vez,
la migraña y el vértigo están asociados con síntomas de ansiedad. Entonces, pacientes con cefaleas primarias son más complejos de lo que pensábamos, y pienso que con esto vale la pena resaltar es que debemos ser mucho más precisos, o sea, más profundos al momento de interrogarlos. En el año 2004 entonces, la IHS debutó por primera vez con la clasificación de las cefaleas primarias crónicas, que hasta ese momento no existían. La más importante de todas es la migraña crónica, que explica alrededor del 70% de sujetos con cefaleas crónicas. Se habla que es, como les decía, 4% son cefaleas crónicas, pero hay estudios hechos en Chile y en Argentina y en Brasil que definen que en Sudamérica puede ser hasta el 8% las cefaleas crónicas. Estamos hablando de un número significante grande de pacientes. Entonces, ¿cómo se define migraña crónica? Son pacientes que requieren tener todos los síntomas que les mencioné de migraña con una salvedad. Son más de 15 días de dolor al mes. Y de esos 15 días de dolor al mes, al menos 8 días de los 15 deben cumplir con criterios de migraña. Los otros 8 días puede haber una superposición de síntomas de migraña con otros tipos de cefaleas como tipo tensional. ¿Por qué? Porque la enfermedad va madurando y los síntomas no siempre son precisos. La tipo tensional crónica, que aunque pensábamos que era muy frecuente, solamente explica el 2% de las cefaleas crónicas y se define como un dolor bilateral, opresivo, global, de una intensidad que es leve moderado, nunca asciende por encima de moderado y nunca tiene síntomas asociados de náuseas, vómito, fotofobia, xenofobia, y si los tiene es uno de esos y es de leve intensidad y es aislado. Hay un concepto que se creó, que es la cefalea crónica diaria de nuevo, que en inglés se llama New Daily Persistent Headache o NDPH. Es importante porque explica entre el 15 al 20% de las cefaleas crónicas. Si ustedes ven desde el punto de vista del diagnóstico, la forma cualitativa del dolor es idéntica a la cefalea tipo tensional. Bilateral, opresivo, moderada intensidad, no tiene síntomas asociados. Se sabe que la historia natural es un paciente, cualquier hombre o mujer, que nunca en la vida ha tenido dolor de cabeza. Y en un lapso de 3 días desarrolla un dolor que se hace continuo y crónico desde que se instaura. Y desde que se instaura, el paciente no logra tener días sin dolor de cabeza. Es importante porque se considera hoy por hoy la cefalea refractaria por excelencia. No sabemos a qué responde, pero los estudios que hay científicos dicen que no hay respuesta terapéutica demostrada a ningún medicamento. Y se subdivide en 2 grupos. Un grupo que llamamos benigno, entre comillas, donde en un periodo de 2 años, después de haber debutado con cefaleas todos los días, el dolor, tal como aparece, se va. Y esos son el 10 al 15% de los sujetos de ese subgrupo. Pero los pacientes que tienen la maligna, entre comillas, que son el 7%, continúan con dolor todos los días por el resto de la vida. Y para hacerlo más complejo, un estudio grande que se hizo en el año 2010 demostró que estos criterios no son tan precisos ni tan específicos. Hay un porcentaje grande de pacientes que tienen síntomas de migraña. Hay una superposición, pero lo que sabemos es que cuando se hace este diagnóstico, el pronóstico es bastante pobre. Y en el año 2008 se postuló por primera vez el concepto de migraña crónica refractaria. Antes pensábamos que no existía, sabemos que sí existe y afecta entre el 1 al 2% de los sujetos con migraña. Es decir, estamos hablando de un número grande. Y se requieren 4 elementos para hablar de refractariedad. 1, que tenga el diagnóstico de migraña crónica. 2, que interfiera con calidad de vida. Y para ese motivo tenemos unas escalas mundiales que evalúan el impacto en un periodo de 1 mes y en un periodo de 3 meses. Se llaman HIT6, como HIT, de los casos HIT-6, o MIDAS.
que pueden bajar de internet, son gratuitas, son fáciles de manejar, están estudiadas en diferentes idiomas y ya están validadas en Colombia incluso, y evalúan el impacto. Tercero, necesitamos haber suministrado tratamientos abortivos y preventivos con evidencia A o B y realmente demostrar falla terapéutica a los abortivos, y haber utilizado medicamentos preventivos con evidencia A y B con dosis óptimas, tiempos óptimos. Ahorita vamos a hablar de eso, pero para una vez adentrarnos, hablamos que un medicamento preventivo es inadecuado y falló si después de haberlo dado en la dosis máxima recomendada en un periodo de 2 meses no obtiene ninguna respuesta clínica. Si se tomó 1 mes o 1 mes y medio para titular la dosis, se considera como periodo de titulación y no se cuenta como periodo de tratamiento. Hablamos desde el momento en que tiene la dosis adecuada, 2 meses de suministro óptimo para ver si falló o no falló. Y a su vez necesitamos para este grupo de refractariedad que, a pesar de haber modificado múltiples elementos de la vida del paciente, desde el punto de vista de disminuir ansiedad, depresión o trastornos psiquiátricos o enfermedades asociadas, el paciente no logra salir de su dolor de cabeza. Es un tema que nos preocupa mucho. Desafortunadamente en nuestras escuelas no tienen formación adecuada en dolor de cabeza, ni en pregrado ni en posgrado, y es la primera patología neurológica para cualquier especialidad médica no neurológica. En el Atlas que les hablo, que es gratuito y lo pueden bajar de la página de la WHO, se concluyó que en América un médico de pregrado se gradúa con 5 horas de educación en dolor de cabeza, y un neurólogo recién egresado, después de 4 años, ha recibido 25 horas de educación en dolor de cabeza. Estamos hablando de una gran deficiencia, y esto habla entonces que tenemos pacientes con un mal manejo por ese motivo. Cuando se mira por diagnóstico etiológico, se utiliza criterios de la IHS en América para migraña y tipo tensional en el 40% de las ocasiones. Y para un concepto nuevo que se llama cefalea secundaria a sobreuso de analgésicos, que también apareció en el año 2004, los criterios se usan en el 10%. ¿Cómo se define sobreuso? Se define como sobreuso la presencia de más de 15 días de dolor al mes en un periodo de 3 meses. Y que durante ese periodo de 3 meses de más de 15 días de dolor, paralelo al incremento de la dosis de analgésicos, hay un incremento paralelo del dolor de cabeza. Y que en teoría, la suspensión del sobreuso de analgésicos lleva a un retorno a un patrón episódico en 2 meses. Y digo en teoría, ahorita lo vamos a ver, porque la realidad es muy diferente. En conclusión, neurólogos, no hablo de médicos generales ni de esas realidades, neurólogos, utilizamos criterios IHS en el 60% de las ocasiones, lo cual es totalmente deficitario, porque no puede ser así. Esto es de nuestro trabajo. Si somos nosotros los que debemos trabajar y no usamos los criterios diagnósticos, ¿qué podemos esperar entonces de nuestros colegas que no trabajan todos los días con esta patología? Es como se maneja un paciente con cefaleas y cefaleas crónicas, que es lo más complejo. Es un trabajo que es mucho más amplio que dar medicamentos. Necesitamos tratamiento preventivo farmacológico, tratamiento analgésico, tratamiento farmacológico y no farmacológico. Cada vez más la educación, la retroalimentación del paciente es fundamental, y modificar múltiples factores de la vida de cada paciente para intentar disminuir todos los factores que potencialmente incrementan el dolor. Recientemente salieron las guías de manejo de las asociaciones italiana, canadiense y americana. Les voy a mostrar dos, la italiana y la americana, desde el punto de vista terapéutico, un poco grande, pero podemos concluir que en la italiana, como preventivos con evidencia A, propanolol, metoprolol, atenolol, amitriptilina, divalproato o valproico sódico, topiramato,
Son los únicos medicamentos orales con evidencia A profilácticos. La toxina botulínica tipo A, que es la última que aparece acá, solo tiene evidencia 1A para migraña crónica. Para migrañas episódicas no tiene ninguna indicación y nunca se debe utilizar. Con evidencia B están el gabapentin. Con evidencia A está la flunaricina. El perfamil no tiene ni evidencia C. La nimodipina que usamos tanto en Colombia no tiene ninguna evidencia clínica. La imipramina no tiene ninguna evidencia clínica. La fluoxetina ni es de evidencia B. Venlafaxina ni es de evidencia B. Lisinopril B. Candesartán B. Esto se explica porque hay estudios que han demostrado que hay una ubicación cercana del receptor de ECAS y de ARA2 al receptor del CGRP en el tallo cerebral. Y llamando la atención unos elementos que son naturales, que tienen muy buena evidencia clínica, que son la riboflavina o vitamina B2, magnesio, coenzima Q10 y un suplemento que se llama el petacites, que es un extracto de una raíz de una planta. Desde el punto de vista no farmacológico, con evidencia B está la acupuntura y con evidencia A lo que llamamos terapias de retroalimentación o biofeedback, que para terapias de pacientes con secuelas episódicas tienen evidencia A. La americana está dividida en dos grupos. Los analgésicos, las vitaminas, todas tienen evidencia A, para los americanos todas, la vitamina D2, el petacites tiene evidencia A. Como analgésicos, el naproxen, el ketoprofen, el ibuprofen tiene evidencia B. Como terapias de transición durante periodos de tiempo cortos, magnesio, riboflavina tienen evidencia B como preventivos de largo plazo. Coenzima Q10 tiene evidencia C y no tiene ninguna indicación aspirina, indometacina, oxígeno y otros medicamentos que se han utilizado. Desde el punto de vista preventivos, similar al italiano, el divalproato o valproico sódico, topiramato, metoprolol, propanolol, timolol tienen evidencia A para profilaxis de migraña. Un triptán, los triptanes son medicamentos que se crearon específicamente para el manejo de migraña. Hay 7 triptanes en el mundo, acá tenemos 2, el NARA y el sumatriptán. En Estados Unidos el frovatriptán tienen evidencia A junto con el naratriptán para profilaxis de lo que se llama migraña menstrual, que se define como una mujer que exclusivamente durante el periodo menstrual tiene dolor de cabeza y por fuera del periodo nunca tiene dolor de cabeza. Entonces el día -2 hasta el día +3 se puede suministrar frovatriptán o naratriptán como mini profilaxis menstrual. Con evidencia B para Estados Unidos, amitriptilina, venlafaxina, nadolol, atenolol, los IECAS C junto con el candesartán, clonidina, y no son útiles todos estos que están acá, acetotonamida, gabapentin para migrañas episódicas. Como los médicos nos equivocamos en la profilaxis, en el año 2008, un autor americano hizo un estudio donde concluye que un paciente comienza a responder después de 10 minutos, de 2 meses de dar un medicamento preventivo. Llama la atención que tenemos muchos medicamentos profilácticos, pero si miramos realmente cuál es la evidencia, no es tan contundente. El divalproato, cuando restamos la efectividad del placebo frente a la efectividad del medicamento, no está por encima del 35%. Topiramato
entonces el 35% un poco más, gabapentin 30%, tizanidina, que usamos para las zonas crónicas, 34%, canesartán 20%, con un NT que va de 3,3 a 4,5. Para propanolol y amoxicilina es similar, la diferencia es de 30% para cada uno, con un NNT de 3,2 y 4,7, y similar con fluoxetina y otros medicamentos. Los tratamientos farmacológicos cada vez tienen más auge y más importancia, y tienen evidencia A. Hay estudios donde se han comparado solamente dar medicamento y dar medicamento más terapia no farmacológica, y en el largo plazo es evidente y contundente que la respuesta terapéutica es mucho mejor. Pero quiero hacer un énfasis en esto. La migraña es una enfermedad evolutiva. Comienza en etapas tempranas como una enfermedad poco frecuente, poco intensa y poco duradera. Después de años, la enfermedad va aumentando, se transforma clínicamente, más intensa, más duradera, más constante. Años después hay un cambio fisiológico neuronal donde se expresa con alodinia, y alodinia es la presencia de dolor frente a síntomas que no son de dolor, como una hebilla, un moño, las gafas, la almohada, tocarse la cabeza, y se presenta en el 80% de sujetos que han progresado. Y finalmente la migraña por sí sola lleva a cambios anatómicos, y son cambios anatómicos irreversibles, de tres tipos. Uno, sabemos que hay hiperintensidad de sustancia blanca, que son pseudostroke. Dos, hay pérdida de la densidad neuronal en sustancia gris y sustancia blanca. Y tres, hay depósito de hierro en los estructuras del calcio cerebral, y esto es lo que explica el fenómeno de refractoriedad. Entonces, por esto, como vemos, la enfermedad ha cambiado mucho su panorama. En los últimos años, por todo esto es que se ha intentado redefinir los criterios diagnósticos para hacerlos más precisos. Y en el año 2011, un grupo italiano hizo una propuesta que está en estudio en estos momentos, porque este año sale la presentación de la IHS, sale posiblemente en agosto, y la propuesta entonces radica en que el concepto de migraña crónica se cambie para hacerlo más preciso. Para hacer énfasis también, la migraña crónica es una enfermedad muy costosa. Si se compara en Estados Unidos, el año pasado es 3 veces más costoso que el episódico, tanto en Estados Unidos como en Canadá. La migraña crónica se asocia a múltiples patologías sistémicas como dolores crónicos, trastornos afectivos, trastornos circulatorios, trastornos de alergias, asma, sinusitis, que complican mucho más la enfermedad. Y lo que les decía, el sobreuso. Se habla de sobreuso cuando se usan más de 10 dosis al mes de cualquier medicamento abortivo. Llámese opioide, llámese ergotamínico, llámese triptán, llámese AIN, llámese que combine grupos farmacológicos en un mes. Más de 10 dosis al mes modifica y empeora la enfermedad. Esta imagen que les mostraba acá en rojo, lo que muestra es el trastorno metabólico que hay durante el sobreuso de analgésicos. Y hay un estudio muy bonito que se hizo hace años, pacientes con cefaleas crónicas, y se les continúa el sobreuso, grupo 2, aquellos que tengan sobreuso, se les suspende el sobreuso y se les da profilaxis. Los que continúan con sobreuso, solamente el 15% retornan a episódicos, si continúa el sobreuso. O sea, si yo expongo a un paciente a profilaxis y no le quito el sobreuso, la profilaxis es totalmente ineficiente. Lo que les hablaba de los trastornos afectivos, que son muy frecuentes. 2 puntos claves. La frecuencia de dolor hoy por hoy se considera como un factor de riesgo de cronificación. Más de 8 episodios de dolor de cabeza al mes tienen un riesgo relativo de por encima de 4 de cronificación. Y si a su vez se asocia con más de 10 días al mes de sobreuso, el riesgo que se progrese y se empeore y no retorne episódico es bastante alto. En esta curva podemos ver
Cuando un paciente tiene una alta frecuencia de dolor, es poco probable que retorne a un patrón episódico. Y hay un estudio que salió y es concluyente: pacientes con más de 15 días de dolor al mes, si no les hacemos nada, retornan a episódicos 26%. Continúan crónicos el 34%. Y hacen una transición de crónicos a episódicos el 40%. Es decir, si no hacemos óptimos diagnósticos y tratamientos, los pacientes en general tienen un pronóstico bastante sombrío. Esto tiene que ver entonces con la progresión, con el número de dolores de cabeza, y a su vez, mientras más uso de preventivos hay, más mal pronóstico de respuesta hay. De ahí, para ir concluyendo, un paciente de género femenino, después de 50 años de tener dolor de cabeza, la probabilidad de ausencia total de dolor durante más de un periodo de más de un año, el riesgo es de 5.6 de ausencia total de dolor. Y el género masculino de ausencia después de 50 años es de 6. Es decir, la enfermedad acompaña a un paciente por toda la vida. Y lo que les decía, hay cambios funcionales y hay cambios anatómicos, estructurales, irreversibles, todos asociados a la enfermedad. Entonces, lo que quería resaltar es que estamos frente a una enfermedad mucho más complicada, mucho más compleja, que el patrón episódico no es igual al patrón crónico, y que el abanico de diagnóstico es mucho más amplio de lo que se pensaba, y que la enfermedad como tal es una enfermedad mucho más compleja. Ya para finalizar, ¿cuál es el pronóstico después de 40 años de tener dolor de cabeza, de no tener dolor de cabeza? Cerca al 50% se curan, entre comillas. 30% continúan con dolor de cabeza, pero menos de 15 días del mes. Y el 3% continúan con dolor todos los días, a pesar de lo que se ofrezca. ¿Preguntas, dudas? Muchas gracias, doctor. Por sí, hay unas preguntas con neuroimágenes. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección cuando uno aborda un paciente con una migraña? Entonces, como mencioné durante la charla, el diagnóstico de secuelas primarias es netamente clínico. Las diferentes asociaciones que hay dicen que un paciente con cefaleas, el nivel de evidencia de neuroimagen como diagnóstico de entrada es de C, o sea, no se requieren neuroimágenes. Solo se hace neuroimagen cuando el paciente tiene anormalidades neurológicas y cuando el paciente no se logra encasillar en el diagnóstico etiológico. Y tienen evidencia B, la tomografía como diagnóstico de elección por encima de la resonancia, porque desde el punto de vista del diagnóstico no modifica la resonancia frente a la tomografía. E incluso se suma la resonancia, como les mostré, como es tan sensible, pero poco específica, de cada 2 pacientes con migraña que se llevan a neuroimagen, uno tiene anormalidad inespecífica. Entonces, por ese motivo, la respuesta es nivel de evidencia B, tomografía, siempre y cuando haya anormalidad al examen neurológico y no haya forma de hacer un diagnóstico preciso de la patología. Bueno, sobre la profilaxis, que por cuánto tiempo se debe dar y si la profilaxis también puede alterar el curso natural de la migraña. Sabemos cuándo comenzar profilaxis, no sabemos cuándo parar la profilaxis, en la realidad. En un paciente con cefalea episódica, es decir, menos de 15 días al mes, la sugerencia es profilaxis de al menos 6 meses. 6 meses asegurando lo que hoy sabemos que es una baja frecuencia. Baja frecuencia es menos de 4 días al mes de dolor de cabeza. Si el paciente tiene más de 8 días de dolor al mes, la profilaxis es indefinida.
Hay dos estudios, uno se hizo el año pasado, un estudio muy bonito, donde se demostró que cuando hay un paciente con un patrón de alta frecuencia, la profilaxis no logra impedir la progresión. Entonces, mientras más temprano se comience la profilaxis, más modificamos el riesgo de cronificación. Pero una vez el paciente se cronifica, ya es difícil lograr modificar ese cambio neuronal. Preguntas sobre medicamentos, una sobre la dexametasona, cuándo utilizarla, la otra sobre la toxina botulínica y la asociación de meperidina y lidocaína. Entonces, en el manejo parenteral de cefaleas no tenemos estudios con evidencia A, porque es complejo hacer estudios en servicio de urgencias o hospitalariamente, porque no es ético. Con evidencia B tenemos varios medicamentos, la dexametasona, la dipirona, el ketorolaco, sulfato de magnesio, haloperidol y diclofenaco. Con evidencia A, el sumatriptán subcutáneo, y no está en Colombia la diergotamina, que es el DHE, son los únicos dos con evidencia A. Con evidencia C, la lidocaína venosa sin epinefrina, el propofol y la meperidina o los opiáceos son la cuarta o quinta lección. Hoy tenemos claridad que los opiáceos son desde el punto de vista farmacológico, son la primera causa de cefalea por sobreuso. Y una vez hay sobreuso por opioides, la posibilidad de retorno es muy bajo y hay un alto fenómeno de adicción y dependencia en sujetos que tienen cefaleas primarias. Nosotros nunca recomendamos opioides de primera entrada, siempre es de cuarta o quinta elección, independientemente que sea tramal, meperina o morfina, y solamente tiene indicación como 1A en mujeres en embarazo, solamente. Bueno, sobre la diferencia de cefalea clúster con cefalea hemicránea paroxística. Hay un grupo que no lee porque es un grupo de cefaleas poco frecuentes, que se llaman las cefaleas trigeminales autonómicas. En ese grupo tenemos 4 subposibilidades. Uno es el clúster o cefalea en racimos, el otro es la hemicránea paroxística, el otro es un término que se llama SUNCT, S-U-N-C-T, y el otro se llama SUNA. Este grupo se caracteriza por ser dolores de una corta duración, todos. Que como diferencia, todos tienen más de un episodio al día. Y todos se acompañan al menos de algún sistema autonómico. ¿Cómo se diferencia uno y otro? La cefalea en racimos, la periodicidad es más baja, entre 1